¿Pero tú crees que al presidente le interesa las corruptelas que hay en el Tren Maya? No. ¿Le interesa las corruptelas que hay en la refinería de Dos Bocas? ¿No? Es evidente que, o las que hubo en la construcción del aeropuerto de Felipe Ángeles, entonces él dice, o la corrupción que hubo en todos los equipos que ya se habían comprado para Texcoco. O sea, lo último que él quiere es que les culquen o que les carben. Y por eso dice, el INAI es una basura, no sirve para nada. Yo debo decir que otros. Sí. Yo soy economista, tú eres abogado. Un abogado, y entonces yo diría que quizá tú estás en mejor posición para juzgar estas cosas. Sin embargo, hay más flagrancia o menos flagrancia, y por lo tanto, en las leyes, en las leyes que se proponen. Y por lo tanto, yo no descarto que pueden ser 8 o que pueden ser 9 o que pueden ser 10, dependiendo de las circunstancias y de qué parte de las leyes se estén discutiendo. ¿Hablando del INE? Sí, el tema del INE. Es decir, pero vamos a ver, eso es la siguiente. Por lo pronto están suspendidas para fines de una gran noticia. Para fines de Coahuila y del Estado de México, y también las modificaciones que se hicieron con motivo de las otras 4 leyes respecto del Plan B. Pero lo que tendría que hacer cualquier presidente de la República que se respete es acatar las resoluciones de la Corte. Sí. Yo creo, o sea, un presidente. Hoy hubo una clara expresión de que lo haría. Debo decir. ¿De que lo haría? De que lo haría. Sí, claro. Es decir, bueno. el tema de la Guardia Nacional, es decir, él actuará en consecuencia. Lo que hizo fue anunciar todas las medidas por las cuales, dado que fueron en contra de lo que él considera su mejor opinión, pues entonces que él pondría, digamos, una serie de condiciones. Sin embargo, no quedó ninguna duda respecto de que él va a acatar esta decisión. Porque no tiene otra alternativa. No tiene Bueno, otra. por supuesto, Claro. pero quiero decir, no estamos frente a un problema de desacato, ¿no? No, Es bueno, decir, tendría consecuencias jurídicas tremendas para él también. Así Un es. desacato a una resolución de la Corte, cuidado. sí. Pero, en fin, y luego tenemos un tema muy delicado porque tiene que ver con algo que ha sido sistemático, y es el tema del INAI Sí. y del no nombramiento primero, empezó con el no nombramiento o no propuestas Sí. para los comisionados. Pero ya se volvió mucho más abierto, ya se volvió mucho más explícito respecto de que debe desaparecer o tendría que desaparecer, y él pues prefiere que desaparezca. Hubo ayer una caricatura en donde Los había, ahorcados de creo que Calderón, ¿no? Sí, Calderón. En donde estaban Los todos organismos autónomos. los cuerpos de todos los organismos autónomos y todas las instituciones que han ido Y el desapareciendo. INAI iría en camino. de un paso a desnivel. Y ahora estamos hablando de 18, ¿no? Creo que hay un proyecto de 18 instituciones que desaparecerían. Muy grave, muy serio, porque tomamos décadas para construir estas instituciones. Muchas de ellas tenían autonomía. Precisamente, este es inclusive, por cierto, el sistema de salud, que ahí está Sí. con una toga de médico, con una... ¿Por qué? Pues porque ahí dejamos a muchos millones de mexicanos en la transición supuesta del Seguro Popular al INSABI y después al IMSS Bienestar, pues dejamos a muchos millones de mexicanos sin sistema de salud y con escasez de medicamentos. Yo quisiera explicarle al público, porque muchos estoy seguro que no saben hacia el detalle. ¿Qué es el INAI? Por primera vez se organiza y se crea un Instituto Nacional de Auditoría, es auditoría y no sé qué. No, es de transparencia de la información. Okay. Eso es lo más importante. Platícales al público. Transparencia de la información. Es decir, es una institución dedicada
a la transparencia, dedicada a que se sepan las cosas, dedicada a que se expliciten las cosas, en virtud de que la tradición que tenemos en el caso de México pues había sido prácticamente la contraria, ¿no? Un periférico. Entonces, todo se hace transparente. Toda la información transparente. Así es. Pero ahí veíamos ya en lo que estás diciendo, Charlie, desde que López Obrador era jefe de gobierno, tiene escondido el costo del segundo piso con la Sheinbaum. Sí, reservó hasta el año 2025, creo, todos los datos, toda la información del segundo piso. Pero también lo hizo ahora el secretario de la Defensa diciendo reservo todo lo de Pegaso hasta dentro de 5 años. O sea, pero además lo que tú estás diciendo, en la misma medida, ¿por qué la agresión al INAI? Exacto, es lo importante. Porque del Instituto Nacional de la Transparencia, ¿por qué? Porque el Instituto Nacional de Transparencia ha sacado a la luz pública toda la corrupción de esta administración. Exacto. Que dijeron, nosotros no somos iguales, nosotros somos distintos. No, es cierto que no son iguales, son mucho peores. Y eso lo estaba descubriendo el INAI, sacando a la luz pública la información de todas las corruptelas de la 4T. Y por esa razón, dice el presidente, como ya no quiero que exhiban a la luz pública todas las corruptelas de mi gobierno, no nombra a los consejeros, no. Eso es todo. Ya no los voy a nombrar, no quiero que opere. Y dijo ayer todavía, el INAI no sirve para nada, hay que desaparecerlo. ¿Por qué? Y eso, el no nombramiento de los comisionados tiene paralizado al INAI en términos porque no hay quórum. Porque no hay quórum para poder tomar decisiones. Y él está muerto de risa. Entonces no opera. Tienes ahí un problema. Ahora, el día de ayer hubo una especie de rebelión en el propio en el Congreso, en donde, incluyendo aparentemente el coordinador del Senado, ¿no? Lo que expresaron era la necesidad de cuanto antes poder poner a funcionar al INAI. Pero no les conviene. Entonces, porque ahorita van a sacar la corrupción. Pero el hecho es que no se logró. No se logró. A pesar de que hubo esa iniciativa de decir, vamos a poner a funcionar al INAI, no se logró porque se bloqueó por parte de la mayoría parlamentaria. ¿Pero tú crees que al presidente le interesa las corruptelas que hay en el Tren Maya? No. ¿Le interesa las corruptelas que hay en la refinería de Dos Bocas? ¿No? Es evidente que, o las que hubo en la construcción del aeropuerto de Felipe Ángeles, entonces él dice, la corrupción que hubo en todos los equipos que ya se habían comprado para Texcoco. O sea, lo último que él quiere es que les culquen o que les carben. Y por eso dice, el INAI es una basura, no sirve para nada. Yo debo decir que son muy consistentes. Y por eso al tema del INAI le sigue este proyecto de ley que es prácticamente una licencia para matar, pero además es el mejor camino hacia la corrupción, porque es discrecionalidad absoluta para calificar, ya sea por interés nacional o por que se aduce una falta de cumplimiento que ya está en la ley de todos modos, pero que ahora se puede definir por parte de los funcionarios responsables e inclusive el tema de las indemnizaciones, ¿no? Es decir, si yo incumplo con un contrato, yo tengo que pagar un costo, tengo que tener consecuencias. Bueno, no, de lo que se trata es de no tenerlas. Claro. Y estamos hablando otra vez de un poco de la misma lógica, ¿no? Con la cual se pretende bloquear al INAI. Es decir, no transparentar. Mientras que debíamos estar yendo hacia la transparencia absoluta, que cada contrato que se otorgue sea totalmente transparente, que esté abierto al escrutinio público. Por supuesto. Bueno, yo creo que eso es lo principal que tenemos que hacer, porque imagínate qué lectura va a tener la inversión extranjera si prosperara esa ley. Cuando tú dices, en cualquier momento, me quitas el contrato, me lo cancelas, se acabó, y además no te pago indemnización, no te pago absolutamente nada y me quedo con todo. Eso se llama, en castellano perfecto, es un robo. A mí me gustaría hacer una encuesta, Juan. Metan una encuesta y haz la pregunta al público. Me importa mucho lo que opina el público. ¿Por qué creen que López Obrador no quiere darle fuerza al INAI? Al Instituto de la Transparencia. Sí.
¿Por qué? Y yo creo, piensa mal y acertarás, Ángel. Es para chingarse la lana y que no haya transparencia. Se han robado tanto Pero es lo que estoy diciendo. dinero, coincido contigo. ¿Por qué crees que dice el INAI que no exista? ¿Por qué? Porque si tú como Me cachan. Claro, tú como ciudadano dices, yo quiero que me expliquen por qué en lugar de 8,000 millones de dólares que iba a costar la refinería de Dos Bocas, ahora está costando 20,000 millones de dólares. Más del doble. Sí. A ver, ¿me lo explicas? Un pequeño sobreprecio. Un pequeño sobreprecio. Pequeño sobrecosto. Entonces va a costar 400,000 millones de pesos en lugar de 160,000 millones. Y tú como ciudadano quieres que te lo expliquen. Ahora, como no existe el INAI, como no hay pleno, como no hay quórum, entonces no funciona. Entonces, claro, no se le informa a la sociedad. Pero más si el ejecutor son las son- Fuerzas Armadas, pues entonces Peor. resulta que es un tema de seguridad nacional, entonces no puede uno. Son nuestros impuestos. Así van a decir, claro. Es el ahorro público. Yo necesito saber qué destino tienen mis impuestos como ciudadano. Y te dicen, como ciudadano, no te informo el destino del ahorro público. Eso, Y se quiere además se llama poner eso? en ley. claro, Se ley. quiere poner en ley Y que se cancele. esa circunstancia y el hecho de que no se hagan transparentes los contratos y el hecho de que no se hagan transparentes los criterios por los cuales no se cumple con los contratos. Y luego te preguntas, oye, ¿por qué se ha desplomado la inversión nacional y extranjera? Eso es un ángulo, eso que acabas de decir tú es muy importante. Esto va a ahuyentar a la clientela. Claro. Esto lo que hace es espantar a la inversión nacional y extranjera. Pero a él ya también. no le importa nada. Él ya está preparando su salida, le vale. Pero estamos en el lugar- él es su cabeza. Estamos en el y lugar. su proyecto. Pero estamos hablando de las consecuencias de Claro. lo que se está haciendo. Y por lo tanto también para de alguna forma hacer conciencia respecto de las consecuencias y que no nos sorprenda el hecho pues, de que estamos con crecimiento cero. ¿Y por qué en el sexenio en promedio? ¿Y por qué? Bueno, pues porque efectivamente hemos ahuyentado a la inversión. Que es la que da lugar al crecimiento. Al crecimiento, y al empleo y a la prosperidad de un país. Digo. Así es. Entonces, pero fíjate, estamos en el lugar. Esta organización de abogados de los Estados Unidos que analiza los niveles de corrupción de todos los países del mundo, de 135 países, estamos en el lugar 134 En corrupción. en corrupción. Hay más Estado de Derecho en Uganda, en Kenia, en Zimbabue que...